8:12 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos hablar de la salud pública en el país. Hemos invitado al doctor Alberto Narváez, epidemiólogo. Lo invitamos para que nos explique algo que ha venido circulando en el país, que es el metaneumovirus, que se habla de contagios en el país. ¿Cómo llega y en qué condiciones? Buen día, doctor Narváez. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Un saludo a todos los radioescuchas. Bueno, el metaneumovirus no es un virus nuevo. Ya los científicos plantean que comenzó a circular hace 40 años o 50, pero recién se identificó en el año 2021, ¿no? Por investigadores que encontraron que algunas neumonías no tenían una etiología clara y eran neumonías atípicas, les llaman, sobre todo en niños menores de 5 años, y recién ahí se comenzó a diagnosticar por el virus, el metaneumovirus humano, ¿no? Entonces es un virus humano, no se define como un virus que haya venido de animales como el COVID. Y es parte del conjunto de virus que se llaman virus estacionales, que aumentan normalmente en invierno, y ahí están la influenza A y B, ahora se sumó el COVID-19, el virus sincicial respiratorio. Esos 3 virus estaban circulando noviembre, diciembre en el Ecuador y produjeron también una gran cantidad de consultas e ingresos hospitalarios. Y ahora en China aparece diagnósticos de este metaneumovirus, que, como digo, no es un virus nuevo, es de la familia del virus sincicial respiratorio, pero que al parecer se adelantó en su aparecimiento. Normalmente aparece desde febrero, marzo, abril, es decir, es un virus más primaveral. Pero por los cambios climáticos seguramente se adelantó el aparecimiento de este incremento de casos por el virus, porque este virus circula todo el año. Sí, lo que pasa es que en el Ecuador no se ha diagnosticado, no existían pruebas diagnósticas, esperamos que ahora ya las tengan, igual que pasó con algunos virus, ¿no? Entonces, tenemos ahorita un incremento estacional multivirus. Entonces están circulando al mismo tiempo la influenza A y B, el COVID-19, el SARS-CoV-2, ¿no? Y también el virus sincicial respiratorio y esta metaneumovirus humano. Por lo tanto, la OMS, China también ha descartado la probabilidad de una pandemia porque es un virus viejo. Por lo tanto, debe haber mucha gente ya con inmunidad, y eso hace que no sea una probabilidad de pandemia. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es que este virus afecta sobre todo a menores de 5 años y adultos mayores. Y en menores de 5 años la letalidad de cada 100 niños que se enferman por este virus pueden morirse o hospitalizarse de 15 a 20%. Y en los lugares donde hay mucha desnutrición, mucha pobreza, puede ser mayor. Entonces ese es el problema que tenemos con estos neumovirus, ¿no? Que son virus altamente letales. En niños es una letalidad bastante grande, superior a otros. Y ese es el cuidado que hay que tener, y por eso hay que tomar las medidas de prevención para todos los virus. La más importante es la vacunación. Y desde ese otro año entiendo que van a vacunar para el virus sincicial respiratorio, y se están tratando de producir en el mundo vacunas para este virus, que no es nuevo, pero que están comenzando a causar problemas, ¿no? Un poquito más en el mundo. Pero no va a ser una situación similar a la del COVID-19, porque no es un virus nuevo, es un virus de 50 años de vida. Por lo tanto, hay mucha gente que se infectó ya por este virus y tiene algunas defensas, y eso hace que los preferentes para enfermar y morir sean los de menores de
65 años que no tienen inmunidad y los mayores de 65 por su baja inmunidad. Pero también las personas con factores de riesgo, hipertensos, diabéticos, personas con asma, personas con problemas pulmonares como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, personas con VIH-Sida o personas que toman medicamentos como corticoides que les bajan las defensas, ¿no? Entonces, de todas maneras hay que cuidarse, las medidas son iguales a las que usamos para el COVID, lavarse las manos, porque se transmite igual, usar mascarilla en sitios cerrados. Ahora estamos en un pico de transmisión desde diciembre importante, por lo tanto, si viaja en bus, y más en el metro que no tiene ventilación, hay que usar mascarilla aunque no esté enfermo. Y si tiene síntomas respiratorios, usar mascarilla responsablemente para evitar transmitir a otras personas, ¿no? Entonces no hay una gran preocupación ya en el mundo una vez que se identificó que estas neumonías que aparecieron en China, que produjeron ingresos hospitalarios un poquito superiores a lo normal en esta época estacional, no van a producir una gran epidemia. Lo que sí esperaremos, y se sabe que tarde o temprano podremos tener una epidemia igual que el COVID, porque hay más de 80 virus animales, de esos 20 con alta probabilidad de transformarse en virus humanos. Y por eso la humanidad está trabajando para prepararse para esta nueva pandemia que probablemente se dé, no se sabe cuándo, en 10, 20, 30 o 50 años, no se sabe cuándo. Pero hay que estar preparado. Doctor Narváez, y entre esos 80 virus, ¿cuáles serían los de mayor impacto y afectaría a la vida humana? No le escuché bien, estoy con problema de audio. Ya, habló de esos 80 virus que podían generarse e impactar. ¿Cuáles son los como ya sufrimos, como el COVID-19, que pudieran afectar mayormente a la vida humana? Bueno, generalmente los virus de animales como los murciélagos, que son los productores de la transmisión de los SARS-CoV, el 1, que no representa una pandemia, el 2, pero sobre todo actualmente son los virus que provienen de los animales de cría como los aves, y también la porcina, ¿no? Recuerden que en 2009 tuvimos una epidemia de H1N1 que es de origen aviar, y ahora apareció ya un primer muerto por gripe aviar en Estados Unidos, aunque aquí en el Ecuador tuvimos el año pasado un brote de gripe aviar que no pasó felizmente a mayores, no hubo muertos, pero sí hubo infectados humanos, tuvieron que sacrificar a muchos pollos porque fue una transmisión de los pollos a los humanos. Entonces son los cerdos y los pollos los que más transmiten estos virus, ¿no? Pero también los animales selváticos, salvajes, como los monos. Recordemos que el VIH proviene de los monos, ¿no? De los simios. Igual otros virus que han aparecido y que producen epidemias. Nada peor que el COVID, porque el COVID, además de ser gran transmisor, mataba poco, pero transmitía muchísimo y afectaba sobre todo aquí a adultos y adultos mayores. Los niños no fueron muy afectados por el COVID, ¿no? Pero ahora hay que vacunarse. Tenemos un problema por el que estamos con los hospitales un poco llenos, que no se está vacunando la gente para la influenza y el COVID, ¿no? Y existen esas vacunas, el ministerio ha estado proveyendo de esas vacunas, la última que está usando es para la variante Omicron, porque desgraciadamente ya las vacunas que nos pusimos para la variante Wuhan son poco protectoras, y por eso hay que vacunarse, sobre todo los mayores de 65 años y personas con factores de riesgo que son similares a todas las infecciones respiratorias, ¿no? Usar mascarilla, lavarse las manos, mantenerse alejado, ventilar los lugares cerrados, porque estos brotes estacionales se producen tanto por el frío, que baja las defensas, pero también porque la gente tiende a acumularse en lugares cerrados, y eso hace mayor la transmisión, y por eso siempre aumenta, ¿no? No necesariamente son brotes epidémicos, son brotes, incrementos, pero se llaman estacionales, ¿no? Entonces es posible que en algunos años un virus aumente más que otro, probablemente meta
neumovirus aumentó en este año mucho más en China. No sabemos en el Ecuador cómo se va a comportar, como no hemos diagnosticado nunca este virus, no, pero ya circulaba mucho tiempo en el mundo. Claro, si esto ya circulaba, ¿cuáles son los síntomas para que la gente entienda de que tiene el virus metaneumovirus? Bueno, este virus es preferentemente afecta al sistema respiratorio superior, es decir, la nariz, la garganta, hasta los bronquios también. Entonces, los síntomas son los síntomas respiratorios de toda gripe, con más frecuencia rinorrea, dolor de garganta y tos. Y la tos persistente es un signo de alarma, ¿no? Y también puede dar bronquitis y bronquiolitis. Y eso en los niños es grave, les puede llegar a llevar a hospitalizaciones, ¿no? Y como está circulando también el virus sincitial respiratorio en niños, este rato la prioridad para el país son los niños y los adultos mayores en estas gripes estacionales. También hay la gripe estacional, los virus de gripe estacional, pero estos dos virus en niños son importantes. La influenza, cuando no les han vacunado, el COVID, no mucho en niños, pero la influenza y el virus sincitial respiratorio. Esperemos que en el próximo año el gobierno compre vacuna para el virus sincitial respiratorio y eso hará que disminuyan mucho la frecuencia de hospitalizaciones por este virus. Y de este metaneumovirus no hay vacuna, desgraciadamente, ya están produciendo en el mundo porque se ve que aunque no es de gran transmisión como el COVID, sí mata mucho a niños, ¿no? 15 a 20% de niños y en países subdesarrollados mucho más, ¿no? Entonces esa es la preocupación de pero que vaya a haber una pandemia como la del COVID-19 está descartado. Más probablemente sea por otros virus, ¿no? Los virus animales son frecuentes. El cambio de temperatura global está cambiando el comportamiento de los animales, por un lado. Suben a otros ecosistemas, se ponen más en contacto con los humanos y eso hace que haya más probabilidad de transmisión de virus animales a humanos, ¿no? Y sobre todo la producción avícola en grandes granjas, la porcina también, que son producciones que son muy vulnerables, digamos así, o con alta probabilidad de que virus de animales se transmitan a humanos, ¿no? Doctor Alberto Narváez, un tema fundamental en la salud de lo que hemos hablado con usted mucho tiempo, la medicina preventiva. ¿Cómo mejorar las defensas precisamente frente a estos virus? ¿Cómo debiera estar la gente para evitar este contagio o por lo menos tener resistencia cuando se presenta? Bueno, la primera medida, si hay vacuna, hay que vacunarse. Desgraciadamente hay muchas cosas que se dicen sobre las vacunas, que han desprestigiado las vacunas y hace que la gente en los barrios no quiera vacunarse a pesar que se ofrecen vacunas, el ministerio está ofreciendo vacunas. Hay que vacunarse primero. Las medidas de estilos de vida son importantes porque tenemos una epidemia en el Ecuador de obesidad y de diabetes muy grande, ¿no? Tenemos prevalencias en mayores de 50 años que superan el 30-40% de personas con sobrepeso y obesidad. Y la gente piensa que la obesidad no es una enfermedad, es una enfermedad inflamatoria que va deteriorando las mitocondrias, las células y va a producir muchas enfermedades, entre ellas la hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares sobre todo, pero también la diabetes, ¿no? Entonces, mantener un estilo de vida saludable, caminar por lo menos 30 minutos al día, hacer otros ejercicios, nadar, pesas, bicicleta, alimentarse bien, eliminar el consumo, disminuir el consumo de azúcar, de almidones simples y aumentar el consumo de fibras y no consumir alimentos ultraprocesados, porque destruyen nuestra microbiota intestinal y ya se sabe que en nuestro intestino está la clave de la inmunidad. Entonces, si usted tiene un intestino sano con una buena alimentación, su inmunidad será mayor. En la gente de aquí de la sierra, en estos climas fríos no nos asoleamos, se recomienda sobre todo a adultos mayores suplementar con vitamina D3.
porque tenemos un déficit de vitamina D3. Entonces, pedirles y darles a los adultos mayores vitamina D3 es bueno, y mejor asolearse, pero con estos fríos es difícil asolearse. Tenemos déficit en el Ecuador, sobre todo en las áreas andinas, de vitamina D3, y esa es una vitamina que eleva la inmunidad. Entonces, la alimentación con fibras, legumbres, proteínas, la grasa animal no es mala. Nos hicieron creer que la causa de las enfermedades crónicas era la grasa y la carne, no son. En realidad son los almidones simples, los alimentos ultraprocesados y el azúcar. Son los 3 venenos que hay que eliminar de nuestra dieta, ¿no? Doctor Alberto Narváez, en estas recomendaciones muy importantes que usted ha hecho, no solo las vitaminas como la D3, ¿cuánto ayuda a solearse? Porque a veces se recomienda también, por el intenso sol aquí en la mitad del mundo, en Quito y en general en el país, que hay que cuidar en determinadas horas del sol. ¿A solearse a determinadas horas? ¿Qué tiempo? ¿En qué condiciones? Bueno, con unos 15 minutos diarios, pero en las primeras horas de la mañana, máximo hasta las 9, 10 de la mañana, y a partir de las 4 de la tarde es lo ideal, porque aquí a nivel de Quito tenemos un clima muy canicular, y en un estudio que hicimos con una dermatóloga, que encontramos que el riesgo de cáncer de piel es mucho mayor mientras más es la altura. Sí, excepto en las alturas más de 3000, en donde la gente nunca se asolea porque por el frío está muy cubierta. Pero en Quito, por ejemplo, tenemos más probabilidad, paradójicamente, de hacer cáncer de piel que en la costa, porque estamos mucho más cerca del sol. Los rayos ultravioletas nos pegan más duros, y por eso aquí hay que asolearse con discreción, digamos así, en horas donde el sol no sea muy intenso y los rayos ultravioletas no sean muy intensos. Pero si no pueden asolearse, ni modo, hay que consumir vitamina D3 o alimentos como la leche, el queso, el yogur, que tienen vitamina D3, ¿no? Y también los pescados de mar, ¿no? Doctor, un tema fundamental que es muy difícil en el Ecuador y otras sociedades de países en desarrollo es fortalecer la medicina curativa. Es fundamental cuando se producen hechos para curar la salud a los ciudadanos. Sin embargo, ¿cómo acometer con una política que permita fortalecer la medicina preventiva, que se prevenga precisamente enfermedades que hay como? Bueno, en realidad hay que fortalecer todo lo que se llama los niveles de prevención primaria, que es evitar que la gente se enferme, que ya hemos hablado. La prevención secundaria, que es el diagnóstico y tratamiento precoz. En otras palabras, hay que enseñar a la gente, ejemplo, en estas epidemias o en estos brotes de enfermedades respiratorias, cómo identificar signos de alarma para que les lleven a los hospitales, a las consultas. Y la prevención terciaria, que es evitar que la gente se agrave, se muera y se discapacite. Pero en lo secundario, lo más importante es educar a la gente y a las madres de familia, sobre todo, que son las mujeres las que normalmente se encargan de las labores de cuidado de la salud de su familia. Identificar signos de alarma, que en las infecciones respiratorias son aumento de la frecuencia respiratoria, temperatura alta, persistente, tos persistente también, una tos que no mejora, que más bien desmejora, y en los casos extremos, labios y dedos azulados, palpitaciones. La gente, si tiene palpitaciones, eso ya es un signo de alarma de que está aumentando la frecuencia cardíaca, y esos son signos de alarma, y la gente tiene que acudir a los centros de salud, a las emergencias, porque probablemente esa persona necesite oxígeno. Y eso es lo más importante en la familia, pero también en los hospitales, ¿no? Y en las emergencias y para los médicos. Hay un aparatito que nos salvó un mundo de vidas durante la pandemia de COVID, que se llama oxímetro de pulso, que se pone en el dedo y le mide la cantidad de oxígeno. Aquí en la sierra, si es menos de 90, quiere decir que hay poco oxígeno en la sangre y ya es una alarma. Menos de 86 hay que llevarle al hospital, y en la costa es menos de 92, 93. ¿Sí? Entonces
Entonces, ese aparatito le recomendamos a la gente que tenga en su casa. Son baratos, ahora no cuestan más de $10, pero salvan vidas porque no solo sirve para enfermedades respiratorias, sino para cualquier otra enfermedad, infartos, lo que sea. Usted le mide ahí, ve oxígeno bajo, ya es una emergencia. Menos de 90 en la sierra, menos de 92 en la costa, y si es menos de 88, 86, eso requiere hospitalización. Hay personas que llegan a los hospitales con 76, 74, esos entran directo a UCI. Entonces, esas son las medidas de prevención secundaria, se llaman, importantísimas, que se ha hecho también muy poco, ¿no? Porque en lo preventivo, de alguna manera, durante la pandemia, se hizo mucho trabajo sobre la necesidad de lavarse las manos, usar mascarilla, evitar el contacto mano con mano, dejar de ser tan saludadores como somos los ecuatorianos, es importante en esta época, y en los lugares cerrados, aunque no esté enfermo, usar mascarilla, ¿no? Eso ya aprendimos en la pandemia, pero lo que ha sido un trabajo muy débil de parte del Ministerio, de las unidades de salud, es enseñar a la población estos que se llaman signos de alarma, para decidir cuándo llevarle a un hospital, porque si no le llevan muy tardíamente y van directo a UCI y van a morir. Entonces, por eso la gente dice, no quiero llevarle al hospital, porque se lleva al hospital y la mayoría se muere. Y es porque les llevan muy tarde, porque no identifican estos signos de alarma, es decir, no hacen un diagnóstico precoz de gravedad en los casos. Y estos son para todos los virus respiratorios, son los mismos signos de alarma, son iguales, ¿no? Bien, al doctor Alberto Narváez, médico epidemiólogo, gracias por ilustrarnos en temas de salud que son fundamentales para concienciar sobre la preservación de la salud. Doctor Narváez, muy amable. Muchas gracias y un saludo a todos, y que se cuiden en este frío, que se abriguen y que usen mascarilla en los lugares donde haya mucha gente, ¿no? Muchas gracias, muy amable. 8:34 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y volvemos con el doctor Santiago Begdash para hablar de las deudas pendientes en el Tribunal Contencioso Electoral, caso Liga Azul, que no decide por meses. Igual el proceso de impugnación de candidatos a la Corte Constitucional. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa.